Durante la cena, mi nuera me tiró una copa de vino en la cara porque me negué a servirle más. El líquido rojo cayó sobre mi blusa blanca como una mancha de vergüenza que no era mía. Las gotas resbalaron por mis mejillas mientras Rafaela se ponía de pie, señalándome con el dedo como si yo fuera una empleada desobediente. «Suegra inútil, solo obedece mis órdenes», gritó con esa voz que conocía tan bien. Esa voz que había escuchado durante 3 años, desde que se casó con mi hijo Ismael. Esa voz que convertía cada comida en un campo minado, cada conversación en una trampa. Me quedé sentada en mi silla, sintiendo el vino escurrir por mi cuello. No me moví. No grité. Solo sostuve la mirada de mi nieta Teodora, que tenía los ojos llenos de lágrimas al otro lado de la mesa. La niña de 8 años temblaba, con el tenedor todavía en la mano, paralizada por el miedo. Mi hijo Ismael miró hacia su plato, cobarde como siempre, incapaz de defender a la mujer que le dio la vida. El comedor se llenó de un silencio pesado, roto únicamente por la respiración agitada de Rafaela. Ella esperaba que yo reaccionara, que llorara, que suplicara perdón. Pero yo solo tomé la servilleta de tela que había planchado esa misma tarde y me limpié el rostro con movimientos lentos y controlados. Cada gota que absorbía la tela blanca era un recordatorio de todo lo que había soportado. «Mamá, Rafaela no quiso decir eso», murmuró Ismael finalmente, con esa voz débil que me rompía el corazón más que cualquier insulto de ella. Mi hijo, mi único hijo, el hombre que crié para ser fuerte y justo, ahora era apenas una sombra manipulada por una mujer que solo veía en nosotros una oportunidad. «Claro que quise decirlo», interrumpió Rafaela, cruzándose de brazos. «Estoy cansada de que esta vieja se crea dueña de todo. Esta es mi casa ahora. Yo mando aquí. Mi casa». Esas palabras resonaron en mis oídos como campanas de guerra. La casa que construí con mi difunto esposo Ernesto, ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. La casa donde crié a Ismael, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde lloré la muerte de mi amor hace 5 años. Y ahora esta mujer, que llegó apenas 3 años atrás con una maleta y una sonrisa falsa, se atrevía a llamarla suya. Me puse de pie despacio. Mis rodillas crujieron un poco, recordándome los 69 años que llevaba en este mundo. Años de trabajo, de cuidar a otros, de poner siempre las necesidades de mi familia por encima de las mías. Doblé la servilleta manchada de vino y la dejé sobre la mesa con cuidado, junto al plato de comida que había preparado con mis propias manos. «Teodora, cariño, ve a tu habitación», dije con voz suave pero firme. La niña me miró con esos ojos grandes y asustados, llenos de preguntas que no debería estar haciéndose a su edad. «La niña se queda», ordenó Rafaela. «Que vea cómo se trata a las personas que no saben cuál es su lugar». Pero Teodora ya se había levantado. Rodeó la mesa corriendo y se aferró a mi cintura, hundiendo su carita en mi estómago. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa ya arruinada. Le acaricié el cabello oscuro, tan parecido al de Ismael cuando era niño, y la guié suavemente hacia la puerta del comedor. «Todo estará bien, mi amor. La abuela está bien», le susurré al oído antes de que subiera las escaleras con pasos temblorosos. Cuando volví a mirar hacia la mesa, Rafaela había servido más vino en su copa, la misma copa que momentos antes había estado en su mano cuando me arrojó el contenido. Bebió un trago largo, desafiante, mientras Ismael seguía allí sentado como un maniquí sin voluntad propia. «¿Ya terminaste tu numerito dramático?», preguntó ella, limpiándose los labios con el dorso de la mano. «Todavía tienes que limpiar la cocina. Y mañana quiero que laves toda la ropa de cama». Cambié de opinión sobre las sábanas azules. «Quiero las blancas». Observé la escena como si la estuviera viendo desde afuera de mi propio cuerpo. La mesa todavía tenía restos de la cena, los platos sucios, las copas medio llenas. El candelabro que había sido regalo de bodas de mis padres brillaba tenuemente en el centro. Todo se veía normal, cotidiano, excepto por la mancha de vino en el mantel y en mi ropa. Excepto por la humillación que colgaba en el aire como humo tóxico. «Rafaela, creo que deberías disculparte», dijo Ismael sin levantar la vista. Su voz sonaba automática, ensayada, como si dijera esas palabras solo para cumplir un protocolo que sabía que no llevaría a ninguna parte. Ella soltó una risa seca. «¿Disculparme? ¿Por qué?» Yo pedí algo simple. Le dije que me sirviera más vino como cualquier nuera puede pedirle a su suegra, y ella me miró como si fuera su sirvienta. Me faltó al respeto primero.
Me quedé de pie junto a la puerta del comedor, sintiendo el vino secarse en mi piel. No dije nada. Las palabras se habían agotado hacía mucho tiempo. Llevaba 3 años intentando construir puentes, buscando maneras de conectar con esta mujer que parecía odiarme desde el primer día. 3 años siendo amable, cediendo, callando, esperando que algún día ella viera en mí no a una enemiga sino a una aliada. 3 años equivocándome. Mamá, por favor, solo discúlpate y ya, me pidió Ismael, y en ese momento sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue un quiebre ruidoso ni dramático. Fue silencioso, como cuando una rama seca finalmente cede bajo demasiado peso. Mi hijo me estaba pidiendo que me disculpara por haber sido agredida en mi propia casa. No, dije simplemente. Una sola palabra, pero salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Rafaela dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. ¿Cómo dijiste? Dije que no. Repetí, mirándola directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No voy a disculparme por algo que no hice. Se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿Escuchaste eso, Ismael? Tu madre me está faltando al respeto. En nuestra propia casa. Es mi casa, dije, y apenas salieron esas palabras de mi boca supe que había cruzado una línea invisible. Esta casa está a mi nombre. La heredé de mi esposo. Y mientras yo viva, seguirá siendo mi casa. El rostro de Rafaela se puso rojo. Vi cómo apretaba los puños, cómo sus labios se convertían en una línea delgada de rabia contenida. Ismael finalmente levantó la vista, sus ojos iban de ella a mí, confundido, asustado, perdido. Mamá, no empieces con eso ahora, suplicó. Ya sabes cómo se pone Rafaela cuando hablas de la casa. Claro que sé cómo se pone. Por eso llevo 3 años sin mencionarlo. Me acerqué a la mesa y comencé a recoger los platos, uno por uno, con las manos todavía temblorosas pero con movimientos decididos. Pero parece que el silencio no compra la paz. Solo compra más abusos. Abusos. Rafaela rodeó la mesa hacia mí. ¿Me estás llamando abusiva? Yo que dejé mi vida, mi familia, mi ciudad para venir a vivir con ustedes. Yo que aguanto tus manías de vieja y tus costumbres anticuadas. ¿Y tú me llamas abusiva? Coloqué los platos en la bandeja sin responder. Cada movimiento era medido, controlado. Por dentro sentía un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera mantuve la calma que había perfeccionado durante décadas de ser esposa, madre, abuela. La calma que las mujeres de mi generación aprendimos como mecanismo de supervivencia. Ismael, dile algo a tu madre, exigió Rafaela. Mi hijo se puso de pie, pasándose las manos por el cabello en ese gesto nervioso que tenía desde niño. Mamá, Rafaela tiene razón en algunas cosas. Tal vez podría ser más flexible. Ella solo quería que le sirvieras vino. No era para tanto. Levanté la vista hacia él, hacia ese hombre de 38 años que alguna vez fue el niño que dormía en mis brazos, que lloraba en mi regazo cuando tenía pesadillas, que me abrazaba fuerte y me decía que cuando creciera me compraría una casa grande para que nunca tuviera que trabajar más. Y ahora ese mismo hombre me estaba diciendo que el problema era mi falta de flexibilidad, no que su esposa me había arrojado una copa de vino en la cara. Tienes razón, hijo. No era para tanto, dije finalmente, levantando la bandeja con los platos sucios. No era para tanto pedirme que sirviera. Tampoco fue para tanto cuando me gritó la semana pasada porque la cena no estaba lista exactamente a las 7. Ni cuando me prohibió usar la sala los fines de semana porque tenían visitas. Ni cuando me dijo que mi ropa vieja arruinaba la estética de la casa. Nada de eso fue para tanto, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ismael abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Rafaela me miraba con una mezcla de sorpresa y furia, como si no pudiera creer que yo, la suegra silenciosa y obediente, estuviera finalmente enumerando sus ofensas. Eres una dramática, escupió finalmente. Todo lo exageras. Eres una víctima profesional. Caminé hacia la cocina con la bandeja. Mis pasos resonaban en el piso de madera que había pulido 1000 veces. Detrás de mí escuché a Rafaela decirle a Ismael que su madre estaba loca, que necesitaba ver a un doctor, que probablemente era cosa de la edad. Escuché a mi hijo murmurar respuestas apaciguadoras, siempre tratando de mantener la paz,
sin darse cuenta de que no hay paz posible cuando uno de los bandos tiene que desaparecer para que el otro esté contento. Dejé los platos en el fregadero y me apoyé contra el mostrador. Mi reflejo me miraba desde la ventana oscura de la cocina. Una mujer de casi 70 años, con el cabello gris recogido en un moño, la blusa arruinada por el vino, los ojos cansados pero todavía alertas. Una mujer que había sobrevivido a la pobreza de su infancia, a la muerte de sus padres, a criar un hijo prácticamente sola mientras su esposo trabajaba turnos dobles, a enviudar y seguir adelante. Y ahora esta mujer se encontraba siendo tratada como basura en su propia casa. Algo había cambiado en esos minutos. Algo fundamental. Durante 3 años había soportado porque creía que era lo correcto, porque pensaba que eventualmente Rafaela y yo encontraríamos un punto medio, porque no quería ser la suegra problemática de las historias. Pero cuando vi el terror en los ojos de Teodora, cuando escuché a mi propio hijo pedirme que me disculpara por ser agredida, entendí que mi silencio no estaba protegiendo a nadie. Solo estaba permitiendo que el veneno se esparciera. Terminé de lavar los platos en silencio. El agua caliente quemaba mis manos, pero no me importó. Cada plato que fregaba, cada copa que secaba, era un acto mecánico que me permitía mantener la compostura. Desde el comedor llegaban las voces de Rafaela e Ismael. Ella hablaba alto, él respondía en murmullos. La conversación seguía el patrón de siempre. Ella acusaba, él defendía débilmente, ella presionaba más, él cedía. Cuando terminé con la cocina ya eran casi las 10 de la noche. Mi blusa seguía húmeda y pegajosa por el vino. Olía agrio, como todo en esta casa últimamente. Subí las escaleras lentamente, aferrándome al pasamanos que Ernesto había instalado hace 20 años. Cada peldaño me recordaba mi edad, el cansancio acumulado de décadas cuidando de otros. Pasé frente a la habitación de Teodora. La puerta estaba entreabierta y pude ver a la niña acostada en su cama, todavía vestida, mirando al techo. No dormía. Probablemente no dormiría en toda la noche, como las otras veces que había presenciado los arranques de su madre. «Abuela», susurró cuando me vio. Entré a su habitación y me senté al borde de su cama. Teodora se acurrucó contra mí inmediatamente, buscando el consuelo que su propio hogar no le daba. Le acaricié el cabello, ese gesto que había repetido 1000 veces con Ismael cuando era pequeño. «¿Por qué mamá es así contigo?», preguntó con esa voz pequeña que partía corazones. «A veces las personas tienen dolor adentro y no saben qué hacer con él», respondí, aunque sabía que esa explicación era demasiado generosa. «Pero no es tu culpa, mi amor. Nada de esto es tu culpa». «Tengo miedo», admitió. «Cuando mamá grita así, tengo miedo». La abracé más fuerte. «Lo sé, cariño. Lo sé». Me quedé con ella hasta que finalmente se durmió, exhausta por las emociones. Cuando salí de su habitación, Rafaela estaba en el pasillo, bloqueando mi camino. Tenía los brazos cruzados y esa expresión que conocía bien, esa mezcla de desprecio y satisfacción. Llenándole la cabeza de mentiras a mi hija, preguntó con voz amenazante. «Solo la estaba consolando», respondí, intentando rodearla para llegar a mi habitación. Pero ella se movió, cortándome el paso. «No vuelvas a meterte entre mi hija y yo». «¿Me escuchaste? Teodora es mía. Tú no tienes ningún derecho sobre ella. Soy su abuela. Eres una vieja entrometida que no sabe cuándo desaparecer». Se acercó más, invadiendo mi espacio. «¿Sabes cuál es tu problema, Lidia? Que crees que esta casa, esta familia, te necesita. Pero la verdad es que serías más útil en un asilo. Al menos allí estarías con gente de tu edad y no estorbando la vida de los demás». Las palabras cayeron como piedras. No eran nuevas. Había escuchado variaciones de ese mismo discurso durante meses. Pero esta vez, después de lo que había pasado en la cena, cada palabra tenía un peso diferente. Ya no solo me dolían, me iluminaban. Me mostraban con claridad cristalina lo que siempre había estado ahí, pero yo me negaba a ver completamente. «Apártate, Rafaela», dije con voz firme. «¿O qué? ¿Vas a llamar a tu hijo? Él está de mi lado, por si no te diste cuenta. Siempre está de mi lado». Se rió, pero no era una risa alegre. Era cruel, calculada. «¿Sabes lo que hicimos después de que subiste? Estuvimos hablando de ti, de cómo cada día estás más difícil, más amargada.
Ismael está de acuerdo conmigo en que tal vez necesitas ayuda profesional. O tal vez simplemente necesitas entender que aquí ya no pintas nada. Me empujó ligeramente con su hombro al pasar junto a mí. No fue un empujón fuerte, pero fue intencional. Suficiente para hacerme tambalear, para recordarme que ella era más joven, más fuerte físicamente. Suficiente para humillarme una vez más. Ah, y mañana quiero que te levantes temprano, dijo volteándose antes de entrar a la habitación que compartía con Ismael. Vienen unas amigas a las 10 y necesito que prepares bocadillos. Nada pesado, solo algo elegante. Y usa los platos buenos, los de porcelana que guardas como si fueran joyas de la corona. Es hora de que sirvan para algo. Cerró la puerta de su habitación con un golpe seco. Me quedé sola en el pasillo oscuro, sintiendo como el silencio de la casa me envolvía. Podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Podía escuchar el sonido de mi dignidad haciéndose pedazos. Entré a mi habitación, la que había sido mi refugio durante 40 años. La habitación que compartí con Ernesto, donde nacieron nuestros sueños y planes, donde lo vi deteriorarse durante su enfermedad, donde pasé las primeras noches de viudez abrazada a su almohada. Ahora esa habitación se sentía como una celda. Me quité la blusa manchada de vino y la dejé caer al suelo. En el espejo del armario vi mi reflejo. Una mujer mayor en ropa interior, con marcas rojas en el pecho donde el vino había empapado la tela. Mi piel arrugada, mis hombros caídos por años de carga. Pero mis ojos todavía tenían vida. Todavía tenían fuego. Me acerqué más al espejo, estudiando cada línea de mi rostro. Estas arrugas contaban historias. La de mi frente venía de años preocupándome por las cuentas, por la salud de mi familia, por darle a Ismael una buena educación. Las de mis ojos venían de sonreír, de llorar, de vivir plenamente. Las de mi boca venían de besar a mi esposo, de cantarle canciones de cuna a mi hijo, de morder mi lengua 1000 veces para mantener la paz. ¿Qué te pasó, Lidia?, me pregunté a mi reflejo. ¿Cuándo dejaste de ser la mujer que enfrentaba cualquier cosa? Recordé a la Lidia de 30 años, la que trabajaba limpiando casas durante el día y cosiendo ropa por las noches para ahorrar dinero. La que le decía a su esposo exactamente lo que pensaba, sin miedo, sin filtros. La que defendía a su hijo en la escuela cuando otros niños lo molestaban. La que soñaba con tener su propia casa y luchó hasta conseguirla. Cuando esa mujer se convirtió en esta, que permitía ser tratada como basura en su propio hogar. Me senté en la cama, todavía mirando hacia el espejo. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la calle que entraba por la ventana. Ernesto me había prometido que esta casa siempre sería mía, que nunca tendría que preocuparme por tener un techo. Puso todo a mi nombre en su testamento. Me lo dijo en su lecho de muerte: esta casa es tuya, Lidia. Nunca dejes que nadie te la quite. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no tienes derecho a estar en tu propio hogar. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de frustración, de años contenidos. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido, porque incluso mi propio dolor seguía preocupándome por no molestar a los demás. Pero mientras lloraba, algo más estaba sucediendo. Algo se estaba endureciendo dentro de mí. Como metal en el fuego, mi voluntad se estaba forjando de nuevo. Cada lágrima que caía era como soltar peso viejo, dolor antiguo, miedo heredado. Me levanté y fui al armario. En el estante superior, detrás de cajas de zapatos viejos, había una caja de metal. La bajé con cuidado y la abrí sobre la cama. Adentro estaban todos los documentos importantes: escrituras de la casa, certificados de nacimiento, el testamento de Ernesto, pólizas de seguro. Todo perfectamente organizado y guardado, como siempre había sido mi costumbre. Saqué las escrituras y las leí nuevamente, aunque las conocía de memoria. La casa estaba registrada a nombre de Lidia Pacheco. Solo mi nombre. Ernesto la había comprado hace 35 años con un préstamo que pagamos durante 20 años, sacrificando vacaciones, ropa nueva, lujos. Esta casa valía ahora alrededor de $250,000, según me había dicho el vecino que era agente inmobiliario. $250,000. Una fortuna para alguien como Rafaela, que no tenía nada cuando conoció a Ismael. Una fortuna que explicaba tantas cosas.
Su insistencia en que vivieran aquí para cuidarme. Su manera de actuar como dueña. Sus comentarios constantes sobre lo grande que era la casa para una sola persona. Ella no quería cuidarme. Quería la casa. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama, rodeada de documentos, reconstruyendo mentalmente los últimos 3 años. Cada conversación, cada comentario aparentemente inocente, cada sugerencia de Rafaela comenzó a tomar un nuevo significado bajo esta luz reveladora. Recordé cuando recién se habían casado. Rafaela había insistido en que vivieran conmigo temporalmente mientras ahorraban para su propia casa. Es mejor para todos, mamá, había dicho Ismael. Así no estás sola y nosotros ahorramos dinero. Yo había aceptado encantada. La casa era grande, tenía espacio de sobra, y la idea de tener a mi hijo cerca después de años viviendo solo me llenaba de alegría. Los primeros meses fueron tolerables. Rafaela era amable en la superficie, aunque siempre con ese tono condescendiente que yo atribuía a nerviosismo de recién casada. Pero poco a poco comenzaron los cambios. Primero fueron sugerencias. Lidia, ¿no crees que la sala se vería mejor con muebles más modernos? Luego se volvieron más directas. Necesitamos cambiar estas cortinas horribles. Y finalmente se convirtieron en órdenes. Quita esos cuadros viejos, arruinan la decoración. Yo cedía cada vez. Guardaba las fotos de Ernesto y yo jóvenes. Cambiaba las cortinas que había cosido a mano. Movía mis cosas a espacios más pequeños. Todo por mantener la paz. Me decía. Todo para que Ismael sea feliz. Me convencía. Pero nunca fueron a buscar su propia casa. Cada vez que yo preguntaba, había una excusa nueva. Que el mercado estaba muy caro. Que Ismael había tenido gastos inesperados en el trabajo. Que Rafaela quería esperar a encontrar el lugar perfecto. 3 años de excusas. 3 años de afianzarse en mi casa. Me levanté de la cama cuando el reloj marcó las 5 de la mañana. Mi cuerpo protestaba, las articulaciones rígidas por la noche sin dormir, pero mi mente estaba más clara que nunca. Me duché, dejando que el agua caliente lavara los restos de vino y humillación. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero digno, uno de los que Rafaela no había logrado desterrar al fondo del armario todavía. Bajé a la cocina y preparé café. El ritual me calmaba. Moler los granos, calentar el agua, esperar a que el líquido oscuro llenara la taza. Me senté a la mesa con mi café y mi teléfono celular, ese que Ismael me había regalado hace 2 años y que yo apenas usaba más allá de llamadas básicas. Busqué en internet algo que nunca pensé que necesitaría buscar: abogados de familia cerca de mí. Aparecieron docenas de resultados. Leí reseñas, vi fotografías de oficinas elegantes y abogados sonrientes prometiendo justicia. Me sentía como una traidora, como si buscar ayuda legal contra mi propia familia fuera un pecado imperdonable. Pero entonces recordé el rostro aterrorizado de Teodora. Recordé el empujón de Rafaela en el pasillo. Recordé 3 años de insultos acumulados. Y sobre todo, recordé las palabras de mi esposo: nunca dejes que nadie te quite tu casa. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no tienes derecho a estar en tu propio hogar. Encontré el número de un bufete que tenía buenas reseñas y horario de atención desde las 8 de la mañana. Anoté la dirección en un papel. Eran las 6:30. En hora y media podría estar allí cuando abrieran. Escuché pasos en el piso superior. Alguien se había levantado. Probablemente Ismael yendo al baño. La casa comenzaba a despertar. Pronto tendría que enfrentar otro día de lo mismo, o podía hacer algo diferente. Podía seguir siendo la víctima silenciosa o podía convertirme en la mujer que alguna vez fui. Subí a mi habitación y tomé mi bolso. Dentro puse las escrituras de la casa, una copia del testamento de Ernesto, mi identificación y la tarjeta del banco. También tomé mi teléfono y verifiqué que estuviera cargado. Estaba haciendo algo que no había hecho en 3 años, preparándome para salir sin avisar, sin pedir permiso, sin explicaciones. Cuando bajé nuevamente, Rafaela estaba en la cocina sirviendo café. Me miró con esa expresión de superioridad que se había vuelto permanente en su rostro. Pensé que estarías preparando los bocadillos para mis amigas, dijo sin siquiera buenos días. Te dije que venían a las 10. No voy a estar aquí a las 10, respondí, caminando hacia la puerta. Se volteó tan rápido que casi tira su taza.
¿Cómo que no vas a estar aquí? Te dije que prepararas bocadillos. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Su voz subió de tono. ¿A dónde vas? No tienes amigos. No tienes vida fuera de esta casa. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para recordarme mi lugar según ella. Pero esta vez rebotaron. Me puse mi chaqueta ligera con movimientos tranquilos. Eso no es asunto tuyo. Todo lo que pasa en esta casa es asunto mío, gritó. Ismael. Mi hijo apareció en las escaleras, todavía en pijama, con el cabello revuelto. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Tu madre dice que va a salir. Tengo amigas viniendo y necesito que prepare comida. Ismael me miró confundido. Mamá, ¿a dónde vas? Tengo una cita, mentí a medias. Técnicamente iba a tener una cita con un abogado, aunque ellos no necesitaban saber eso todavía. ¿Una cita? Rafaela se rió con burla. ¿Tú? Por favor. ¿Con quién? Con el doctor. No tengo que darte explicaciones, Rafaela. Claro que tienes que dármelas. Vives en esta casa, bajo este techo. Es mi techo, dije, y sentí como esas palabras salían con una fuerza que había estado dormida durante años. Mi casa. Mi nombre en las escrituras. No al revés. El silencio que siguió fue absoluto. Ismael se quedó congelado a mitad de la escalera. Rafaela me miraba con una mezcla de sorpresa y rabia que habría sido cómica si no fuera tan seria la situación. Ismael, escuchaste a tu madre, dijo finalmente Rafaela, su voz temblando de indignación. Está actuando como demente. Otra vez con lo mismo de la casa. No estoy actuando como demente. Estoy estableciendo un hecho. Esta casa es mía. Ustedes viven aquí porque yo lo permito. No porque tengan derecho. Mamá, por favor. Ismael bajó el resto de las escaleras. No empieces con esto tan temprano. Rafaela solo quiere que la ayudes con sus amigas. No es mucho pedir. No es mucho pedir cuando se pide con respeto, respondí. Pero respeto es algo que no he recibido en mucho tiempo en esta casa. Rafaela dejó su taza con tanta fuerza que pensé que se rompería. ¿Sabes qué, Lidia? Estoy harta. Harta de tu actitud de mártir. Harta de tus quejas constantes. Harta de que actúes como si fuéramos una carga para ti cuando todo lo que hemos hecho es intentar hacer de esta casa un hogar decente. ¿Un hogar decente? Tirándome vino en la cara es hacer un hogar decente. Eso fue un accidente. No fue un accidente. Me gritaste, me insultaste y me arrojaste el vino deliberadamente. Y después me empujaste en el pasillo. Ismael levantó las manos como si pudiera detener físicamente la pelea. Basta, las dos. Mamá, Rafaela estaba alterada. Tú sabes cómo es cuando se estresa. ¿Y eso la justifica? Su estrés justifica que me trate como basura. Nadie te trata como basura, protestó Ismael, pero su voz carecía de convicción. Incluso él sabía que estaba mintiendo. Sí lo hacen. Los dos. Me acerqué a mi hijo, mirándolo directamente a los ojos. Ismael, eres mi hijo y te amo más que a mi propia vida. Pero te has convertido en un extraño. El niño que crié nunca hubiera permitido que alguien tratara así a su madre. El hombre que eres ahora no solo lo permite, lo facilita. Vi cómo sus ojos se llenaban de algo que podría haber sido vergüenza o quizás solo incomodidad. Abrió la boca para responder, pero Rafaela se interpuso entre nosotros. No lo manipules con tu culpa, escupió. Eso es lo que siempre haces. Lo manipulas emocionalmente para que se sienta mal. Eres una madre tóxica. Me reí. No pude evitarlo. La acusación era tan absurda, tan proyectada, que solo pude reírme. ¿Yo soy la tóxica? ¡Qué interesante perspectiva! Vete entonces, dijo Rafaela cruzándose de brazos. Vete a tu cita misteriosa. Pero cuando regreses, vamos a tener una conversación seria sobre tu futuro en esta casa. Tienes razón, dije, ajustándome el bolso en el hombro. Vamos a tener una conversación seria. Muy seria. Salí de la casa mientras Rafaela seguía gritando algo detrás de mí. No me detuve. No miré atrás.
Caminé por la acera que yo misma había barrido miles de veces, pasé el jardín que había cuidado durante décadas, crucé la puerta que Ernesto y yo habíamos pintado juntos en nuestro primer año en esa casa. El sol de la mañana me golpeó el rostro y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Miedo también, no voy a mentir. Pero sobre todo, sentí que finalmente estaba tomando el control de mi propia vida. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio de 4 pisos con fachada de vidrio que reflejaba el sol matutino. Subí en el ascensor sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. Cada piso que subía era un paso más lejos de la mujer sumisa que había sido y un paso más cerca de recuperar mi dignidad. La recepcionista era una mujer joven de unos 30 años que me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Tienes cita?» «No, pero necesito hablar con alguien urgentemente. Es sobre abuso doméstico y problemas de propiedad». Su expresión cambió inmediatamente, volviéndose más seria y comprensiva. «Déjeme ver qué puedo hacer. Tome asiento, por favor». Me senté en una de las sillas de la sala de espera. Había revistas sobre la mesa de centro, pero no podía concentrarme en leer nada. Mis manos temblaban ligeramente. Seguía sin poder creer que estaba aquí, que realmente estaba tomando este paso. 15 minutos después, la recepcionista me llamó. «La licenciada Ermelinda Quintero puede recibirla ahora. Sígame, por favor». Me condujo por un pasillo hasta una oficina espaciosa con vista a la calle. Detrás del escritorio estaba una mujer de unos 50 años, cabello corto oscuro con algunas canas, traje gris impecable y una expresión que transmitía tanto profesionalismo como calidez. «Señora Pacheco, siéntese por favor», dijo levantándose para estrechar mi mano. «Soy Ermelinda Quintero. Mi asistente me comentó que su caso es urgente». Me senté frente a ella y de repente todas las palabras que había preparado en mi mente se evaporaron. Me quedé ahí, mirándola, sintiendo el peso de 3 años de silencio queriendo salir al mismo tiempo. «Tómese su tiempo», dijo con gentileza. «Sé que no es fácil estar aquí». «Mi nuera me tiró una copa de vino en la cara anoche», dije finalmente, y al escuchar las palabras en voz alta, dirigidas a alguien fuera de mi familia, se sintieron más reales. «Porque me negué a servirle más vino. Me llamó inútil. Me empujó. Y mi hijo no hizo nada para defenderme». Ermelinda tomó notas mientras yo hablaba. «Esta es la primera vez que ocurre algo así». «No. Bueno, sí en cuanto a violencia física. Pero los insultos, las humillaciones, eso ha sido constante durante 3 años. Viven todos en la misma casa. Es mi casa. Está a mi nombre. La heredé de mi difunto esposo hace 5 años. Saqué las escrituras de mi bolso y las puse sobre el escritorio. Ellos vinieron a vivir conmigo cuando se casaron, supuestamente de manera temporal, pero nunca se fueron». Ermelinda examinó los documentos con atención profesional. «Estos papeles están en orden. La casa es completamente suya. Su nuera o su hijo han intentado cambiar la titularidad». «No que yo sepa. Pero Rafaela, mi nuera, se comporta como si fuera la dueña. Da órdenes, cambia cosas, me trata como si yo fuera una invitada molesta en mi propia casa». «¿Pagan renta?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No, nunca me han pagado nada. Ismael es mi hijo, yo no iba a cobrarle por vivir conmigo». «Entiendo. Es común en familias latinas, lo sé, pero legalmente eso significa que son ocupantes sin contrato de arrendamiento. Residen ahí por su generosidad, no por derecho». Ermelinda se reclinó en su silla. «Señora Pacheco, ¿qué es lo que usted quiere lograr? ¿Quiere que se vayan de la casa?». La pregunta directa me obligó a enfrentar lo que había estado evitando pensar claramente. ¿Qué quería? ¿Realmente quería que mi hijo se fuera? Quiero que Rafaela entienda que no puede seguir tratándome así. Quiero que Ismael abra los ojos y vea lo que está pasando. Quiero mi paz de vuelta. Eso es comprensible, pero necesito que sea más específica. En términos legales, quiere iniciar un proceso de desalojo. ¿Puedo hacer eso? Aunque sea mi hijo. Sí, es su propiedad. Usted tiene todo el derecho de decidir quién vive en ella. Pero entiendo que es una decisión difícil cuando hay familia involucrada, especialmente una nieta.
Ermelinda hizo una pausa. Hay violencia hacia la niña. No física. Pero Rafaela es dura con ella. Y Teodora ha presenciado todas estas peleas. Anoche estaba aterrorizada. Eso también es importante. El bienestar de la menor debe considerarse. Tomó más notas. Señora Pacheco, déjeme explicarle las opciones. Primero, podemos enviar una carta legal estableciendo que usted es la propietaria y exigiendo respeto y reglas de convivencia. Es una advertencia formal. ¿Y si eso no funciona? Entonces procedemos con un desalojo legal. El proceso puede tomar entre 30 y 60 días, dependiendo de varios factores. Durante ese tiempo, ellos tienen que buscar otro lugar. Si hay resistencia, eventualmente podemos involucrar a las autoridades. 60 días. 2 meses más de vivir en esa tensión. Pero al menos habría un final a la vista. También, continuó Ermelinda, sobre el incidente de anoche. Lo que su nuera hizo constituye agresión. Podemos presentar una denuncia formal. Eso crearía un registro legal de lo ocurrido. ¿Una denuncia? ¿Como ante la policía? Exactamente. No tiene que resultar en arresto necesariamente, pero queda documentado. Si vuelve a ocurrir algo similar, ese historial será importante. Me froté las sienes. Todo esto era demasiado. Hace 24 horas yo estaba preparando la cena como cualquier otro día. Ahora estaba en la oficina de un abogado hablando de desalojos y denuncias policiales contra mi propia familia. Sé que es mucho para procesar, dijo Ermelinda con comprensión. Pero puedo ver que usted ha llegado a un punto de quiebre. Estas situaciones no mejoran solas, señora Pacheco. Solo empeoran. ¿Cuánto costaría todo esto? Los honorarios legales. La consulta inicial es gratuita. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Si decide proceder, mis honorarios para un caso como este son de $1,000 por el proceso completo, incluyendo la carta formal y el desalojo si es necesario. La denuncia penal la puedo acompañar sin costo adicional. $1,000. Tenía eso ahorrado en mi cuenta. Dinero que había guardado de la pensión de Ernesto, de algunos trabajos de costura que hacía ocasionalmente. Dinero que estaba ahorrando para emergencias. Y esto definitivamente calificaba como emergencia. Quiero proceder, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Con la carta primero. Y con la denuncia. Excelente. Necesito que me cuente todo con detalle. Cada incidente que recuerde, especialmente los más recientes. Mientras más información tengamos, más fuerte será nuestro caso. Pasé la siguiente hora contándole todo. Los insultos, las órdenes, cómo Rafaela me había ido quitando espacios en mi propia casa, cómo controlaba la cocina, la sala, hasta mi propia rutina. Le conté sobre las amenazas veladas, sobre cómo me hacía sentir que yo era una carga. Le hablé de Ismael y su complicidad silenciosa, su incapacidad de defender a su propia madre. Ermelinda tomaba notas detalladas, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar fechas o detalles específicos. No me juzgó. No me dijo que era mi culpa por permitirlo. Solo escuchó y documentó. Señora Pacheco, dijo cuando terminé, quiero que sepa algo importante. Lo que está viviendo es abuso. No es normal, no es aceptable, y no es su culpa. Muchas mujeres en su situación sienten vergüenza o culpa por tomar acción legal contra familia. Pero usted tiene derecho a vivir con dignidad en su propia casa. Sus palabras me hicieron llorar. No llanto dramático, solo lágrimas silenciosas de alivio. Alguien finalmente me estaba diciendo que no estaba loca, que no estaba exagerando, que mi dolor era válido. Vamos a preparar la carta hoy mismo, continuó. Será formal y clara. Establecerá que usted es la única propietaria, que su nuera y su hijo residen ahí por su generosidad, y que cualquier falta de respeto adicional resultará en proceso de desalojo inmediato. También incluiremos las reglas de convivencia que usted establezca. ¿Qué tipo de reglas? Las que usted quiera. Por ejemplo, respeto mutuo obligatorio, prohibición de agresiones verbales o físicas, participación equitativa en gastos del hogar, sus espacios personales deben respetarse. Lo que sea importante para usted. Pensé en todo lo que Rafaela me había quitado.
Quiero poder usar cualquier parte de mi casa cuando quiera. Quiero que mis cosas no sean movidas sin mi permiso. Quiero que se me hable con respeto básico. Perfecto. Todo eso irá en la carta. Ermelinda escribió en su computadora. La tendremos lista esta tarde. ¿Quiere que se la entreguemos nosotros o prefiere entregarla usted? Ustedes pueden entregarla. Sí. Podemos enviar a un notificador legal. Hace el proceso más oficial y evita confrontaciones directas innecesarias. Entonces prefiero que lo hagan ustedes. Muy bien. Ahora, sobre la denuncia. ¿Tiene alguna evidencia física del incidente de anoche? Bajé la mirada. Mi blusa. Todavía está en mi habitación, manchada de vino. Excelente. No la lave. La necesitamos como evidencia. ¿Alguna marca física en usted? Me toqué el pecho donde el vino caliente había quemado un poco la piel. Algunas marcas rojas. Pero están desapareciendo. Testigos. Mi nieta. Pero tiene solo 8 años. No quiero involucrarla. Entiendo. Haremos lo posible por protegerla. Ermelinda imprimió varios documentos. Voy a acompañarla ahora mismo a presentar la denuncia. Es mejor hacerlo de inmediato. La estación de policía olía a café viejo y desinfectante. Ermelinda me acompañó hasta el escritorio de la oficial de turno, una mujer de unos 40 años con expresión seria pero no hostil. Buenos días. Venimos a presentar una denuncia por agresión doméstica, dijo Ermelinda con tono profesional. La oficial nos condujo a una sala privada. Me hizo sentar y comenzó a hacerme preguntas mientras llenaba formularios en su computadora. Tuve que repetir la historia otra vez. Cada vez que la contaba se sentía más real y más dolorosa. ¿Necesita atención médica?, preguntó la oficial. No, las marcas son leves. Aún así, deberíamos documentarlas fotográficamente. ¿Me permite? Asentí. La oficial tomó fotografías de las manchas rojizas en mi pecho donde el vino caliente había caído. También fotografió la blusa manchada que Ermelinda me había pedido traer de vuelta a casa. Esta denuncia quedará en el sistema, explicó la oficial. Si vuelve a ocurrir cualquier incidente, este registro será importante. También vamos a enviar una patrulla a su domicilio para hacer una verificación de bienestar. ¿Una patrulla? ¿Cuándo? Hoy mismo, probablemente en unas horas. Es procedimiento estándar en casos de violencia doméstica. El pánico me invadió. Pero yo no he llegado a casa todavía. No quiero estar ahí cuando lleguen. No tiene que estarlo, aseguró Ermelinda. De hecho, es mejor que no esté. La patrulla hablará con los ocupantes, les informará que existe una denuncia formal, y eso ya establece que las autoridades están al tanto de la situación. Salimos de la estación 2 horas después. Eran casi las 2 de la tarde. Mi teléfono había sonado 12 veces. Todas llamadas de Ismael. No las había contestado. ¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche?, preguntó Ermelinda mientras caminábamos hacia su auto. Por su seguridad, recomendaría no regresar a casa al menos hasta mañana. Tengo una prima, Jacinta. No hemos hablado mucho últimamente, pero creo que me recibiría. Llámela y manténgame informada de cualquier cosa. Me entregó su tarjeta con su número personal escrito atrás. Día o noche, señora Pacheco. Si pasa algo, me llama. Llamé a Jacinta desde un café cerca de la estación. Mi prima había sido mi mejor amiga en la juventud, pero nos habíamos distanciado en los últimos años. Principalmente porque Rafaela no la soportaba y hacer visitas familiares se había vuelto complicado. ¿Lidia? Dios mío, hacía meses que no sabía de ti, contestó sorprendida. Jacinta, necesito un favor. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Hubo una pausa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Te cuento cuando llegue. Por favor. Claro, prima. Ven cuando quieras. Sabes que mi casa es tu casa. Tomé un taxi hasta la casa de Jacinta en el otro lado de la ciudad. Era un departamento pequeño pero acogedor en un edificio de 3 pisos. Me recibió en la puerta con un abrazo fuerte que casi me hace llorar otra vez. Cuéntame todo, dijo mientras preparaba té en su cocina.
Y le conté todo, desde el principio. Los 3 años de humillaciones, el incidente de anoche, mi visita al abogado, la denuncia. Jacinta escuchó con expresión cada vez más indignada. Esa mujer es una víbora, dijo cuando terminé. Siempre lo supe. Desde el día que la conocí vi que algo no estaba bien con ella. ¿Te acuerdas cuando me desinvitó de tu cumpleaños el año pasado? Lo recordaba. Rafaela había dicho que la casa estaba en remodelación y era mejor no tener visitas. Pero no había ninguna remodelación. Solo quería alejarme de cualquiera que pudiera darme otra perspectiva. Y mi pobre Ismael no ve nada, dije. O no quiere ver. Ismael es un tonto enamorado, respondió Jacinta sin filtro. Perdona que hable así de tu hijo, pero es la verdad. Esa mujer lo tiene totalmente manipulado. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señora Pacheco? Habla la oficial Velasco de la policía. Acabo de realizar la verificación en su domicilio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Hablé con los ocupantes. Su nuera negó todo, por supuesto. Dice que fue un malentendido. Pero su hijo parecía nervioso. También hablé brevemente con la menor, que confirmó que hubo una discusión anoche. Le informé a su nuera sobre la denuncia y las posibles consecuencias legales si vuelve a ocurrir algo similar. ¿Cómo reaccionó ella? Estaba furiosa, no voy a mentirle. Pero eso es normal. Lo importante es que ahora sabe que estamos al tanto de la situación. ¿Se encuentra usted en un lugar seguro? Sí, estoy con mi prima. Bien. Manténgase ahí esta noche. Y señora Pacheco, si vuelve a su casa, recomiendo que sea acompañada. Al menos la primera vez. Colgué con las manos temblando. Jacinta me sirvió más té. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Mañana el abogado enviará la carta formal. Después de eso, veremos cómo reaccionan. Si no mejora, procedo con el desalojo. ¿Y si mejora? Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Realmente creía que Rafaela podía cambiar? ¿Qué 3 años de patrones abusivos se detendrían por una carta de abogado? No lo sé, Jacinta. Una parte de mí quiere creer que esto los asustará suficiente para que las cosas cambien. Pero otra parte sabe que ya crucé una línea. Que denuncié a mi nuera ante la policía y que ella nunca me lo perdonará. No tienes que perdonarte con quien te hace daño, dijo mi prima con sabiduría. El perdón no significa permitir el abuso. Pasé el resto de la tarde en casa de Jacinta, revisando obsesivamente mi teléfono. Más llamadas de Ismael. Mensajes también. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Por favor, regresa a casa. La policía vino. Esto es ridículo. Rafaela está muy molesta. Ningún mensaje preguntando si yo estaba bien. Ninguno disculpándose. Solo preocupación por la molestia que yo estaba causando. A las 6 de la tarde recibí un correo de Hermelinda. Carta lista. Será entregada mañana a primera hora. Adjunto copia para su revisión. Abrí el documento. Era formal, directo, implacable. Establecía claramente mi propiedad, las reglas de convivencia obligatorias y las consecuencias legales por incumplimiento. Leerlo me dio una sensación extraña de poder. Por primera vez en 3 años, yo estaba estableciendo los términos. Esa noche casi no dormí en el sofá de Jacinta. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Rafaela lleno de rabia. Veía a Ismael atrapado entre su madre y su esposa. Veía a Teodora asustada. Pero también me veía a mí misma, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer que veía no estaba agachada ni temerosa. A la mañana siguiente, Hermelinda me llamó temprano. El notificador está en camino a su casa. Llegará en unos 20 minutos. Debería estar allí. No es necesario. Pero si quiere presenciar la entrega, puede observar desde afuera. Solo no entre hasta que el notificador se haya ido. Decidí ir. Necesitaba ver esto. Jacinta me acompañó en su auto. Llegamos a mi calle y nos estacionamos a media cuadra, donde podíamos ver la casa pero no éramos demasiado obvias. El notificador llegó en una camioneta blanca.
Era un hombre de unos 50 años con portapapeles y chaleco oficial. Tocó la puerta. Después de un momento, Rafaela abrió. Incluso desde la distancia pude ver su expresión cambiar cuando le entregó el sobre y le pidió que firmara el recibo. «Aquí vamos», susurré. Rafaela cerró la puerta con fuerza. El notificador regresó a su camioneta y se fue. Jacinta y yo nos quedamos sentadas en silencio, observando la casa. Mi casa. El lugar que había sido mi refugio durante décadas ahora se sentía como territorio enemigo. «¿Quieres entrar?», preguntó Jacinta. «Todavía no. Déjame esperar un poco. Ver qué pasa». No tuvimos que esperar mucho. 10 minutos después, la puerta se abrió violentamente. Rafaela salió con Ismael pisándole los talones. Ella gritaba, agitando los papeles en el aire. Él intentaba calmarla, pero ella lo empujó. Subieron a su auto y salieron de la cochera tan rápido que las llantas chirriaron. «Se fueron», dijo Jacinta. «Ahora puedes entrar». Pero yo no me moví, porque sabía que cuando Rafaela regresara, cuando hubiera tenido tiempo de procesar esa carta, de entender que yo realmente estaba tomando acción legal, las cosas no volverían a ser iguales nunca más. La guerra silenciosa que había durado 3 años acababa de volverse abierta y oficial. Y yo estaba lista para pelearla. Entré a mi casa con Jacinta a mi lado. El silencio era absoluto, casi irreal después de tantos meses de tensión constante. La sala estaba desordenada, con cojines fuera de lugar y la mesa del comedor todavía sin limpiar desde el desayuno. Rafaela nunca dejaba nada desordenado. Esto era señal de su furia. «Voy a preparar café», dijo Jacinta, dirigiéndose a la cocina. «Tú revisa si falta algo». Subí las escaleras lentamente, mi corazón latiendo fuerte. La puerta de mi habitación estaba abierta. Entré con cautela y lo primero que noté fue que mi armario estaba abierto, la ropa revuelta como si alguien hubiera estado buscando algo. Revisé rápidamente. Las escrituras no estaban, por supuesto, las tenía conmigo. Pero otras cosas personales habían sido movidas. Fui a la habitación de Ismael y Rafaela. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La abrí y lo que vi me dejó helada. Sobre la cama había papeles esparcidos. Me acerqué a examinarlos y sentí como la sangre se me iba del rostro. Eran documentos legales. Borradores de transferencia de propiedad. Papeles del banco con solicitudes de préstamos usando mi casa como garantía. Había incluso un borrador de testamento, uno que yo supuestamente había firmado, dejando la casa a Ismael y Rafaela. Mi mano temblaba mientras tomaba los papeles. La firma en el testamento falso era buena, muy buena. Alguien había practicado copiar mi firma. Había fechas, sellos que parecían oficiales. Si yo no supiera que nunca había firmado eso, podría haber creído que era real. «Jacinta», llamé con voz que apenas funcionaba. «Ven aquí». Mi prima subió corriendo. Cuando vio los papeles, su boca se abrió en shock. Esto es fraude. Esto es un delito grave». Ella estaba planeando robarme la casa, dije, sintiendo como la realidad caía sobre mí como agua fría. Todo este tiempo. Los 3 años. No era solo maltrato. Era un plan. Quedarse aquí, desgastarme, hacer que yo pareciera senil o incapaz, y luego tomar la casa legalmente. Jacinta tomó los papeles con cuidado. «Necesitas fotografiar todo esto. Y llamar a tu abogada inmediatamente». Saqué mi teléfono con manos temblorosas y fotografié cada documento. Cada papel falsificado, cada solicitud fraudulenta. Había más de 20 páginas. Un plan meticuloso que probablemente llevaba meses, tal vez años, en desarrollo. Llamé a Hermelinda. Contestó al segundo timbre. «Señora Pacheco, ¿cómo está?» «Encontré algo. Documentos». Rafaela estaba planeando quitarme la casa. Hay papeles falsos, firmas falsificadas, todo. Hubo una pausa. «¿Está en su casa ahora? ¿Están ellos ahí?» «No, se fueron. Estoy con mi prima. Acabamos de encontrar todo esto en su habitación. No toque nada más. Tome fotos de todo y envíemelas. Esto cambia completamente la situación. Ya no es solo abuso doméstico, es intento de fraude».
Voy a contactar a un colega del área penal. Pasé la siguiente hora fotografiando y documentando todo. Encontré más cosas escondidas en el armario. Había investigaciones sobre casas de retiro, documentos sobre procesos de incapacitación legal, hasta registros de llamadas a médicos preguntando sobre demencia senil. Ella iba a declararme incapaz, dije en voz alta, entendiendo la magnitud del plan. Iba a hacer que pareciera que yo estaba perdiendo la cabeza para tomar control legal de mis bienes. Es diabólico, murmuró Jacinta. Ismael sabía todo esto. Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Mi hijo estaba involucrado? ¿O era tan víctima de la manipulación de Rafaela como yo? Seguí buscando y encontré algo más. Un cuaderno escondido en el fondo del cajón de la mesita de noche. Lo abrí y reconocí la letra de Rafaela inmediatamente. Era como un diario, pero no de emociones. Era de estrategia. Ernesto murió hace 5 años. Casa vale $250,000, solo a nombre de Lidia. Ismael heredaría si ella muere, pero es muy joven, necesitamos acelerar. La primera entrada estaba fechada 3 meses antes de su boda con Ismael. Seguí leyendo con horror creciente. Lidia es estúpida pero desconfiada. Mejor estrategia, hacerla sentir necesitada, luego inútil. Si cree que somos su única familia, será más fácil controlarla. Más adelante, Ismael es débil pero útil. Le hago creer que su mamá está mal de la cabeza. Anoche le dije que ella había repetido la misma historia 3 veces. Él me creyó aunque era mentira. Es fácil manipularlo. Y luego, la más reciente, ya tengo contacto con el abogado corrupto. Por 3,000 pesos puede falsificar los documentos. Lidia está cada vez más quebrada. Pronto podré decir que tiene demencia. El doctor Gonzalo me debe un favor. Firmará lo que sea necesario. Cerré el cuaderno sintiendo náuseas. 3 años de mi vida. 3 años de creer que tal vez el problema era yo, que tal vez era demasiado sensible, demasiado vieja, demasiado difícil. Y todo había sido una actuación calculada para robarme todo. Jacinta, mira esto, dije pasándole el cuaderno. Mi prima lo leyó con los ojos cada vez más grandes. Lidia, esto es evidencia. Evidencia de conspiración, fraude, todo. Esta mujer va a terminar en la cárcel. Llamé a Hermelinda de nuevo. Le leí extractos del cuaderno mientras ella tomaba notas. Señora Pacheco, esto es más grave de lo que pensé. Voy a contactar al fiscal del distrito. Necesitamos hacer una denuncia penal formal por intento de fraude y conspiración. Ya no estamos hablando de un caso civil. ¿Qué significa eso? Significa que Rafaela podría enfrentar cargos criminales. Prisión, no solo multas. Y si podemos probar que ese abogado corrupto existe, él también. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Ismael. Esta vez contesté. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente. Estoy en casa. En mi casa. Mamá, por favor. Rafaela está muy alterada. La carta del abogado, la policía, todo esto es demasiado. Podemos resolver esto en familia. No necesitamos abogados ni autoridades. ¿Dónde está Rafaela ahora? En el auto. No quiere entrar a la casa. Dice que tú le has hecho la vida imposible y que no puede más. Casi me río por lo absurdo de la situación. Ismael, ven a casa. Solo tú. Necesito mostrarte algo. Mamá, no puedo dejar a Rafaela sola ahora. Entonces trae a Teodora contigo. La niña necesita ver a su abuela. Hubo una pausa larga. Está bien. Voy para allá en 20 minutos. Colgué y miré a Jacinta. Va a venir. Vas a mostrarle todo. Tengo que hacerlo. Es mi hijo. Merece saber la verdad sobre la mujer con la que está casado. Preparamos todo sobre la mesa del comedor. Los documentos falsos organizados cronológicamente. El cuaderno abierto en las páginas más reveladoras. Las fotos que yo había tomado como evidencia adicional. Era como preparar una exhibición de traición. Cuando Ismael llegó, venía solo. Entró a la casa con expresión cansada, derrotada. Me miró y vi algo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Culpa,
Tal vez. O miedo. Mamá, esto se salió de control, comenzó. Sé que Rafaela puede ser difícil a veces, pero... Siéntate, Ismael, interrumpí. Y mira esto. Le mostré los documentos uno por uno. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad a horror. Cuando llegamos al cuaderno, sus manos temblaban al pasar las páginas. Esto no puede ser real, murmuró. Rafaela no haría esto. Está en su letra. Reconoce su letra, ¿verdad? Pero... ella me ama. Llevamos 3 años juntos. Tenemos una hija. Ella ama mi casa, Ismael. No a ti. No a mí. Esto. Señalé los papeles esparcidos. Esto era su plan desde el principio. Casarse contigo para tener acceso a la propiedad. Manipularme hasta quebrarme. Y después declararme incapaz y tomar todo. Mi hijo dejó caer el cuaderno como si quemara. Se pasó las manos por el cabello en ese gesto nervioso que conocía tan bien. ¿Por qué no me dijiste que las cosas estaban tan mal? Te lo dije, Ismael. Cientos de veces. Pero siempre elegías creerle a ella en lugar de a tu propia madre. Yo solo quería mantener la paz. Pensé que estaban teniendo roces normales de suegra y nuera. ¿Roces normales? Me tiró vino en la cara. Me empuja. Me insulta. Y tú me pediste que me disculpara. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, mamá. Dios, lo siento tanto. Yo no sabía que era tan malo. No sabía nada de esto. Señaló los documentos. ¿De verdad no sabías? ¿O no querías saber? No sabía. Lo juro. Si hubiera sabido que estaba planeando todo esto. Se derrumbó en la silla, poniendo su cabeza entre las manos. Soy un idiota. Un completo idiota. Jacinta, que había estado observando en silencio, habló suavemente. Ismael, tu esposa es una manipuladora profesional. No es tu culpa no haber visto. Estas personas son expertas en esconder su verdadera naturaleza. Pero es mi mamá, dijo mirándome con ojos rojos. Se supone que debía protegerte y en cambio te expuse a esto. Me senté junto a él y tomé su mano. Todavía puedes protegerme. Todavía puedes hacer lo correcto. ¿Qué quieres que haga? Quiero que testifiques. Que le digas a las autoridades todo lo que sabes. Cualquier conversación extraña que recuerdes. Cualquier comportamiento sospechoso. Quiero que me ayudes a asegurar que ella no pueda hacer esto a nadie más. Vas a presentar cargos. Ya lo hice. Por el abuso. Pero ahora, con esto, los cargos serán mucho más graves. Ismael asintió lentamente. Lo haré. Voy a cooperar completamente. Pero mamá, ¿qué pasa con Teodora? Ella es inocente en todo esto. Lo sé. Y la vamos a proteger. Pero eso significa mantenerla lejos de una madre que es capaz de planear algo así. ¿Quieres quitarme a mi hija? Quiero salvar a tu hija de crecer pensando que este tipo de comportamiento es normal. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Hermelinda presentó los documentos ante el fiscal del distrito. La evidencia era tan clara, tan condenatoria, que emitieron una orden de arresto inmediata para Rafaela por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración. Ismael se había mudado de vuelta a casa conmigo, trayendo solo a Teodora y algunas pertenencias básicas. Rafaela se quedó en un motel barato al otro lado de la ciudad. Le había dejado de contestar las llamadas a mi hijo después de que le confrontara sobre los documentos. Primero negó todo, luego dijo que yo había plantado la evidencia, finalmente lo acusó de traidor. Mamá, la policía dice que van a arrestarla mañana, me dijo Ismael una noche mientras cenábamos. Solo nosotros dos. Teodora ya estaba dormida arriba. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Tú quieres que una mujer que intentó robarnos todo quede libre para hacerlo de nuevo, respondí. No es solo por mí, Ismael. Es por todas las personas que ella podría engañar después. Mi hijo asintió, pero vi el dolor en sus ojos. A pesar de todo, todavía amaba a Rafaela. O al menos amaba la ilusión de quien él pensaba que era. ¿Cómo le explico esto a Teodora?
preguntó. Ella pregunta todos los días por su mamá. Le dices la verdad, adaptada a su edad. Que su mamá hizo cosas malas y tiene que enfrentar consecuencias. Al día siguiente, Rafaela fue arrestada en el motel. Ermelinda me llamó para informarme. La fianza es de $50,000. Lo dudo mucho que pueda pagarla. ¿Qué pasa ahora? Se queda detenida hasta la audiencia preliminar, que será en una semana. Ahí el juez decidirá si hay suficiente evidencia para ir a juicio. Con lo que tenemos, estoy segura de que sí. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido desde la cárcel. Era Rafaela. Lidia, por favor, tienes que ayudarme, suplicaba con voz desesperada, tan diferente de su tono usual de comando. Esto es un error. Puedo explicarlo todo. No hay nada que explicar. Encontré tu cuaderno. Los documentos falsos. Todo. Eso fue solo eran ideas. Nunca iba a hacerlo realmente. Contactaste a un abogado corrupto. Falsificaste mi firma. Eso no son solo ideas, Rafaela. Es un crimen. Por favor, piensa en Teodora. Ella necesita a su madre. Debiste pensar en Teodora antes de intentar robarle el futuro a su abuela. Lidia, escucha. Si retiras los cargos, me iré. Te prometo que nunca volverás a verme. Solo déjame salir de aquí. No puedo retirar los cargos. Ya no depende de mí. El Estado presentó el caso. Escuché su respiración acelerada al otro lado de la línea. Esto es tu culpa. Todo es tu culpa. Si no hubiera sido tan difícil, tan amargada, nada de esto habría pasado. Adiós, Rafaela, dije y colgué. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción lenta. La casa comenzó a sentirse como mía nuevamente. Quité todos los cambios que Rafaela había impuesto. Volví a colgar las fotos de Ernesto y yo. Puse mis cortinas viejas de vuelta. Teodora empezó a sonreír más, a relajarse. Pero también había momentos difíciles. La niña lloraba por su madre por las noches. Ismael se debatía entre el alivio de estar fuera de la relación tóxica y la culpa por lo que había pasado. Yo misma tenía pesadillas donde Rafaela volvía y tomaba todo. La audiencia preliminar llegó finalmente. Tuve que testificar, contar todo frente al juez. Rafaela estaba ahí, con un abogado público que parecía abrumado por la cantidad de evidencia en su contra. Me miró con tanto odio que sentí escalofríos. El juez revisó los documentos, escuchó los testimonios, y tomó menos de una hora en decidir. Hay evidencia más que suficiente para proceder a juicio. La acusada permanecerá detenida dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Rafaela explotó. Esto es injusto. Ella me tendió una trampa. Esa vieja manipuladora destruyó mi familia. Los oficiales tuvieron que sacarla de la sala mientras seguía gritando. Ismael, que estaba sentado a mi lado, cerró los ojos con dolor. Después de la audiencia, el abogado de Rafaela se acercó a Ermelinda. Mi clienta está dispuesta a negociar. Si la señora Pacheco acepta un acuerdo, mi clienta se declararía culpable de cargos menores. ¿Qué está ofreciendo?, preguntó Ermelinda. Se declara culpable de intento de fraude. Acepta 5 años de libertad condicional, servicio comunitario y una orden de restricción permanente manteniéndola alejada de la familia Pacheco. A cambio, no va a prisión. Ermelinda me miró. Es su decisión, señora Pacheco. Pensé en Teodora. En cómo sería para ella saber que su madre estaba en prisión. Pensé en Ismael y el peso que ya cargaba. Y pensé en mí misma, en si quería pasar los próximos meses o años yendo a juicios y reviviendo todo esto constantemente. ¿La orden de restricción es permanente?, pregunté. Sí. No podrá acercarse a usted, su hijo o su nieta. Violación de la orden significa prisión automática. ¿Y si intenta contactar a Teodora cuando sea mayor? La orden cubre hasta que la menor cumpla 18 años. Después de eso, si Teodora quiere contacto, sería su decisión como adulta. Miré a Ismael. ¿Qué piensas tú? Creo que ya ganamos, mamá. Ella perdió todo. La casa, la familia, su plan.
5 años vigilándola, manteniéndola lejos, me parece suficiente castigo. ¿Y Teodora? Teodora está mejor sin ella. Ya lo he visto. En estas semanas ha sido más feliz que en años. Me volteé hacia Ermelinda. Acepto el acuerdo. Pero quiero que quede claro en el registro exactamente lo que hizo. No quiero que esto se borre como si no hubiera importado. Todo quedará en su registro criminal. Eso le aseguro. El acuerdo se firmó una semana después. Rafaela salió de la cárcel directo hacia la oficina del oficial de libertad condicional. Tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de mi casa, de la escuela de Teodora, o de cualquier lugar donde pudiéramos estar. La vi salir del juzgado ese día. Se veía diferente. Más delgada, con el cabello sin arreglar, sin el maquillaje perfecto y la ropa cara que siempre usaba. Ya no era la mujer poderosa y controladora que había dominado mi casa durante 3 años. Era solo alguien que había perdido su apuesta y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Esperaba ver arrepentimiento, tal vez vergüenza. Pero solo vi resentimiento. Hasta el final, ella creía que era la víctima de esta historia. Se acabó, dijo Ismael cuando se fue. Finalmente se acabó. Pero yo sabía que no era tan simple. El fin de Rafaela en nuestras vidas era solo el comienzo de algo más. Teníamos que reconstruir, sanar, aprender a confiar de nuevo. Teodora necesitaba terapia para procesar todo lo que había vivido. Ismael tenía que perdonarse por no haber visto las señales antes. Y yo tenía que recordar cómo vivir sin miedo en mi propia casa. Esa noche, cociné la cena favorita de Teodora. Tacos con todo lo que le gustaba. Comimos los 3 juntos en la mesa del comedor, riendo por primera vez en tanto tiempo. La casa se llenó de sonidos que había olvidado, risas genuinas, conversación sin tensión, paz. Después de acostar a Teodora, Ismael y yo nos sentamos en la sala con té. «Mamá, hay algo que necesito decirte», comenzó. «Voy a empezar terapia. Y quiero que Teodora también vaya. Necesitamos procesar todo esto correctamente». «Me parece bien. Y quiero disculparme. No solo por no haberte defendido, sino por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Por haberte hecho dudar de ti misma. Por elegir la paz falsa sobre tu bienestar». Tomé su mano. «Ya me disculpaste. Ahora necesitas perdonarte a ti mismo». «No sé si puedo». «Puedes. Y lo harás. Porque ahora sabes qué buscar. Ahora reconocerás las señales. Y nunca volverás a permitir que alguien manipule así tu vida. ¿Crees que algún día Teodora entenderá por qué su mamá no está? Cuando sea mayor, sí. Y le diremos la verdad. No la protegeremos con mentiras bonitas. Le enseñaremos que el amor real no lastima, no manipula, no destruye». 3 meses habían pasado desde que Rafaela firmó el acuerdo. La vida comenzaba a tener una nueva normalidad, una que yo había olvidado que era posible. Me despertaba sin ese nudo en el estómago preguntándome qué insulto o humillación vendría ese día. Desayunaba en paz. Usaba mi propia sala cuando quería. Caminaba por mi casa sin sentir que estaba invadiendo el territorio de alguien más. Teodora estaba floreciendo. Su terapeuta, la doctora Mesa, decía que la niña mostraba signos de recuperación notables. Ya no se despertaba con pesadillas tan seguido. Había empezado a traer amigas de la escuela a casa, algo que Rafaela nunca había permitido porque hacían desorden. Una tarde, mientras Teodora hacía tarea en la mesa de la cocina, sonó el timbre. Era un servicio de mensajería. Me entregaron un sobrecertificado. Lo abrí con manos temblorosas, siempre esperando malas noticias. Era una carta de Rafaela. Leyó la primera línea y casi la tiré a la basura, pero algo me hizo seguir leyendo. «Lidia, sé que tengo prohibido contactarte directamente, pero mi abogado dijo que podía enviarte esto a través de canales legales. Necesito que sepas algo. Ismael tiene una cuenta de banco que abrimos juntos hace 2 años. Hay $50,000 ahí. Dinero que yo ahorré de diferentes lugares. No voy a mentirte más. Lo robé. De mi trabajo anterior, de algunas tarjetas de crédito que saqué a nombre de Ismael sin que él supiera, de gente que estafé antes de conocerlos. La policía todavía no lo sabe.
Si coopero y devuelvo el dinero, mi oficial de libertad condicional dijo que tal vez no agreguen más cargos. Necesito que Ismael firme para acceder a esa cuenta. Dile que vaya al banco en la calle Mercado. La cuenta está a nombre de los dos. Dejé caer la carta. $50,000. Dinero robado. Y la cuenta estaba a nombre de Ismael, lo que significaba que si las autoridades lo descubrían, mi hijo también podría enfrentar problemas legales por estar asociado con fondos ilícitos. Llamé a Ismael inmediatamente. Estaba en el trabajo, pero contestó de inmediato cuando vio que era yo. Mamá, ¿qué pasa? Necesitas venir a casa. Ahora. Es sobre Rafaela y dinero robado. Escuché cómo tragaba saliva. Voy para allá. Llegó en menos de 30 minutos, todavía con su uniforme del almacén donde trabajaba. Leyó la carta con expresión cada vez más horrorizada. Yo no sabía nada de esto, dijo inmediatamente. Nunca abrí ninguna cuenta con ella de $50,000. ¿Cómo es posible? Falsificó tu firma, Ismael. ¿Cómo falsificó la mía? Es lo que hace. Pero si hay dinero robado a mi nombre. Por eso necesitamos actuar rápido. Llamar a Hermelinda y al oficial de libertad condicional de Rafaela. Demostrar que tú no tenías conocimiento de esto antes de que alguien más lo descubra. Hermelinda llegó a casa en menos de una hora. Revisó la carta y llamó inmediatamente al oficial de libertad condicional de Rafaela, un hombre llamado Jeremías Bravo. Rafaela Velasco presentó esto como parte de su intento de cooperación, explicó el oficial cuando vino a la casa esa noche. Dice que robó dinero de su empleador anterior, una empresa de contabilidad, durante 2 años. También sacó 5 tarjetas de crédito usando información de su esposo sin su conocimiento. El total es alrededor de $75,000, no 50. 75,000, repitió Ismael con voz apagada. Dios mío. ¿Mi hijo está en problemas legales?, pregunté. No si podemos probar que él no tuvo conocimiento ni participación. El hecho de que Rafaela está admitiendo que lo hizo sin su consentimiento ayuda. Pero necesitamos que Ismael testifique formalmente y coopere completamente. Lo haré, dijo mi hijo de inmediato. Lo que sea necesario. No sabía nada. Lo juro. Los siguientes días fueron una pesadilla burocrática. Ismael tuvo que dar declaraciones a la policía, revisar todos sus documentos financieros, probar que nunca había accedido a esa cuenta bancaria. Descubrimos que Rafaela había usado su información para rentar un apartamento que él nunca supo que existía, un lugar donde guardaba cosas robadas y planeaba sus estafas. Era como una doble vida, dijo Ismael una noche, exhausto después de otro día de interrogatorios. Todo el tiempo que estuvo conmigo, era otra persona completamente diferente. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como un idiota. Como si los últimos 3 años de mi vida fueran una mentira completa. No todo fue mentira, dijo Teodora desde la puerta de la cocina. No nos habíamos dado cuenta de que estaba ahí, escuchando. Yo soy real. Y tú eres mi papá de verdad. Ismael abrió los brazos y Teodora corrió hacia él. Los vi abrazarse y sentí mi corazón partirse y sanarse al mismo tiempo. Rafaela había destruido tanto, pero no había podido destruir esto. El amor entre padre e hija permanecía intacto. Una semana después, el oficial Bravo vino con noticias. Rafaela violó los términos de su libertad condicional. Además de admitir crímenes adicionales, intentó contactar a Ismael directamente por teléfono 3 veces, violando la orden de restricción. Va a volver a la cárcel. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Ismael. Con los nuevos cargos por el dinero robado y la violación de libertad condicional, probablemente entre 2 y 5 años. Depende del juez. 2 a 5 años. Teodora tendría entre 10 y 13 años cuando su madre saliera. Años formativos sin esa presencia tóxica. Años para sanar y crecer en un ambiente sano. ¿Qué pasa con el dinero?, pregunté. Será confiscado y devuelto a las víctimas en lo posible. Ismael no tiene responsabilidad legal ya que cooperó completamente y probamos que no tuvo conocimiento. Esa noche, después de que Teodora se durmió, Ismael y yo nos sentamos en el porche de atrás, mirando el jardín que yo había descuidado durante años y que ahora estaba empezando a revivir. Mamá, he estado pensando, comenzó.
Cuando todo esto termine, quiero compensarte. ¿Compensarme por qué? Por todo. Por haberte traído a Rafaela a tu vida. Por no haberte defendido. Por los 3 años de infierno que viviste por mi culpa. No fue tu culpa, Ismael. Sí lo fue. Yo la traje aquí. Yo elegí creerle a ella sobre ti una y otra vez. Pero ahora estás aquí, eligiendo correctamente, protegiendo a tu hija. Eso es lo que importa. He estado ahorrando, continuó. Quiero empezar a pagar renta. $600 al mes. Sé que no es mucho, pero... Ismael, no necesito tu dinero. Pero quiero contribuir. Quiero que esta sea una asociación real, no yo aprovechándome de tu generosidad. Lo pensé. Tenía razón en cierto modo. Una relación sana entre adultos requería balance y responsabilidad mutua. 300, dije finalmente. Y ayudas con el mantenimiento de la casa. Arreglas lo que se rompe, cortas el césped, ese tipo de cosas. Trato hecho. Extendió su mano y la estreché. No era un apretón de manos entre madre e hijo. Era un acuerdo entre adultos que se respetaban mutuamente. 2 semanas después, Rafaela fue sentenciada. 3 años de prisión por los cargos de fraude, robo y violación de libertad condicional. Ismael y yo fuimos a la audiencia, pero nos quedamos al fondo de la sala. Necesitaba ver con mis propios ojos que esto era real, que finalmente había justicia. Cuando la sacaron esposada, nos vio. Sus ojos se encontraron con los míos por última vez. Ya no había ira ahí, solo derrota. Había jugado un juego peligroso y había perdido todo. Su libertad, su familia, su futuro. ¿Sientes algo?, preguntó Ismael mientras salíamos del juzgado. Siento alivio, respondí honestamente. Y tristeza. Tristeza por Teodora, por ti, por todo lo que pudimos ser como familia si ella hubiera sido diferente. Pero sobre todo, siento paz. Por primera vez en 3 años, siento paz real. Esa tarde, cuando recogimos a Teodora de la escuela, le dijimos juntos que su madre estaría lejos por mucho tiempo. La niña lloró, pero no como yo esperaba. No era llanto de pérdida, sino de liberación. Como si finalmente pudiera dejar ir el miedo que había cargado por tanto tiempo. ¿Podemos ir por helado?, preguntó después de secarse las lágrimas. Claro que sí, dije, y los 3 fuimos a la heladería del vecindario. Teodora eligió 2 sabores enormes y se manchó toda la cara de chocolate. Ismael le tomó fotos tontas. Yo solo los observaba, memorizando este momento. El momento en que finalmente éramos una familia real, funcional, sana. 1 año había pasado desde aquella noche del vino. 1 año completo de reconstrucción, sanación y redescubrimiento. La casa ya no guardaba rastros de Rafaela. Cada rincón había sido recuperado, cada espacio reclamado como nuestro. Me desperté esa mañana con el sol entrando por la ventana de mi habitación. La misma habitación donde había llorado en silencio tantas noches, donde había planeado mi escape, donde había encontrado la fuerza para defenderme. Ahora era simplemente mi habitación otra vez, llena de paz y luz. Bajé a la cocina y encontré a Ismael preparando café. Se había convertido en un ritual matutino que compartíamos antes de que Teodora despertara. Esos 20 minutos de conversación tranquila se habían vuelto preciosos para ambos. «Buenos días, mamá», dijo pasándome una taza. «¿Dormiste bien?» «Como no dormía en años», respondí honestamente. Teodora apareció poco después, ya vestida para la escuela, con su mochila decorada con calcomanías que ella misma había elegido. A sus 9 años, era una niña completamente diferente de la que temblaba durante las cenas hace 1 año. Sonreía fácilmente, hablaba sin miedo, traía amigas a casa casi cada fin de semana. «Abuela, ¿hoy puedes recogerme de la escuela?», preguntó mientras desayunaba. «Quiero mostrarte el proyecto que hice sobre familia». «Claro que sí, mi amor». Después de dejar a Teodora en la escuela, volví a casa y me senté en el jardín con mi café. El jardín que había revivido con mis propias manos, plantando flores nuevas, podando lo que estaba muerto, dejando que creciera lo que tenía vida. Era una metáfora perfecta de mi propia transformación. Mi teléfono sonó. Era Jacinta. «Prima, ¿sigues en pie para el almuerzo de hoy?».
Por supuesto. ¿A qué hora? Al mediodía. Y trae a Teodora si quieres. A mis nietos les encanta jugar con ella. Había recuperado mi vida social. Las amistades que Rafaela había tratado de sabotear, las conexiones que había intentado cortar. Ahora almorzaba con Jacinta cada semana. Había vuelto al grupo de tejido de la iglesia. Incluso había empezado clases de baile para personas mayores en el centro comunitario. A las 3 en punto estaba frente a la escuela de Teodora. La vi salir corriendo con una carpeta grande bajo el brazo, su rostro iluminado de emoción. «Mira, abuela, mira lo que hice». Abrió la carpeta y me mostró su proyecto. Era un árbol genealógico, pero no como los tradicionales. En el centro había dibujado una casa, nuestra casa, y alrededor había pegado fotos de nosotros tres. Ismael, Teodora y yo. También había incluido a Jacinta, a los primos, a los amigos cercanos. Mi maestra dijo que la familia no es solo sangre, explicó Teodora. Es la gente que te ama y te cuida. Por eso puse a todos los que son importantes. Noté que no había ninguna foto de Rafaela. No pregunté. Si Teodora había decidido no incluirla, era su decisión y yo la respetaba. Es hermoso, mi amor. El proyecto más hermoso que he visto. Esa noche cociné la cena especial que Teodora había pedido como recompensa por su proyecto. Pollo con arroz, la receta que mi madre me había enseñado cuando yo tenía la edad de Teodora. Mientras cocinaba, Ismael puso música en la sala. No música de fondo discreta, sino música alegre que invitaba a bailar. «Ven, mamá», me llamó. «Baila conmigo». Estoy ocupada cocinando. La comida puede esperar 5 minutos. Me tomó de la mano y me llevó a la sala. Bailamos de manera tonta, exagerada, riéndonos como no nos reíamos en años. Teodora se unió, girando entre nosotros con sus brazos extendidos. Durante la cena, Ismael hizo un anuncio. Quiero decirles algo. Me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Supervisor de turno. Significa más responsabilidad, pero también mejor sueldo. Eso es maravilloso, exclamé. Y con el aumento, quiero empezar a ahorrar para eventualmente comprar mi propia casa. No porque no quiera estar aquí, se apresuró a aclarar, sino porque creo que es tiempo de empezar a construir algo propio para Teodora y para mí. Me parece perfecto, dije, y lo decía de corazón. Pero no hay prisa. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesiten. Lo sé, mamá. Y te lo agradezco. Pero aprendí que parte de ser adulto responsable es no depender de la generosidad de otros, incluso cuando esa generosidad viene del amor. Después de la cena, después de que Teodora se durmió, Ismael y yo nos quedamos en la sala. Él con su laptop revisando opciones de casas, yo con mi tejido. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Alguna vez te arrepientes? De haber ido tan lejos, de haber denunciado, de todo lo que pasó. Dejé mi tejido a un lado y realmente consideré la pregunta. No, ni un solo día. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fue doloroso? Absolutamente. Pero mira dónde estamos ahora. Mira a Teodora, feliz y segura. Mírate a ti, construyendo una vida real. Mírame a mí, viviendo con dignidad en mi propia casa. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido callando. Yo también lo sé. Habría perdido mi casa, mi cordura, tal vez mi vida. Rafaela no iba a detenerse. Su plan era quitármelo todo. Fuiste muy valiente, mamá. No fue valentía al principio. Fue desesperación. Pero en algún punto, la desesperación se convirtió en determinación. Y la determinación se convirtió en justicia. Me levanté y fui a la ventana, mirando la calle tranquila. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? No es que Rafaela esté en prisión o que recuperé mi casa. Es que recuperé mi voz. Durante 3 años dejé que alguien me dijera quién era, cómo debía vivir, qué valía. Ahora sé la respuesta. Valgo respeto. Valgo dignidad. Valgo amor verdadero, no manipulación disfrazada de amor. Me enseñaste algo importante, dijo Ismael. Me enseñaste que nunca es tarde para defenderte. Que la edad no te hace invisible ni inútil.
que una mujer de casi 70 años puede ser más fuerte que cualquiera. No 70 todavía, bromeé. Tengo 69. Dame un año más antes de envejecerme. Nos reímos, y en esa risa había ligereza que había faltado por tanto tiempo. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al espejo como lo había hecho aquella noche horrible hace un año. Pero la mujer que me miraba ahora era diferente. Todavía tenía las mismas arrugas, la misma piel envejecida, el mismo cabello gris. Pero sus ojos brillaban diferente. Ya no había derrota ahí. Había vida. Había fuerza. Había futuro. Pensé en todas las mujeres como yo. Las que callaban porque pensaban que era su deber. Las que aguantaban porque les habían enseñado que la paz familiar valía más que su dignidad. Las que se hacían pequeñas para que otros pudieran sentirse grandes. Si mi historia pudiera decirles algo sería esto: nunca confundan silencio con debilidad. Nunca crean que su valor disminuye con la edad. Y nunca permitan que alguien les quite lo que construyeron con su vida. Me metí en la cama, en mi habitación, en mi casa, rodeada de paz que había ganado con determinación y coraje. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, una familia sanaba. Y yo, Lidia Pacheco, de 69 años, dormí profundamente. Sin miedo. Sin lágrimas. Sin preguntar si mañana sería mejor. Porque ya lo era. Porque había aprendido que la justicia más dulce no viene de la venganza ruidosa, sino del silencio victorioso de recuperar tu propia vida. Y esa victoria, nadie podría arrebatármela jamás.